Diana Carbone, abogada, estudiante avanzada del profesorado de Historia. Bueno, te convoqué para charlar un poco sobre lo que se conmemora este 16 de septiembre, lo que conocemos como la Noche de los Lápices, este secuestro y desaparición de estudiantes secundarios que luchaban por, entre otras cosas, el boleto estudiantil. Bueno, antes que nada, gracias, Dai, por este contacto vía Skype. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Marlene? Bueno, no, gracias a vos realmente por la invitación a conversar un poquito sobre la fecha tan importante. eh, Realmente una lucha muy importante, muy trascendente a lo largo de la historia, para todo el estudiantado. Y bueno, acá bien, viviendo la pandemia, como todos. Bueno, lucha que también, como hablábamos, hay un paralelismo, y esto lo digo con todo el respeto que se merece, con un poco también la lucha que están encarando ustedes desde el BEU, desde el boleto estudiantil gratuito eh, y universal. La idea también es un poco hablar sobre eso, sobre tu militancia también dentro de la universidad. Así que bueno, si te parece, comencemos un poco a charlar sobre puntualmente esa fecha, esos días de septiembre del 76, donde, bueno, comenzó la lucha de estos estudiantes y de lo que fue posteriormente el secuestro y desaparición. Totalmente. Y bueno, estamos hablando de el año en el cual comenzó la última dictadura, el proceso de organización nacional, como se lo llamó, o el proceso, que fue la última dictadura que nuestro país vivió y fue la más cruenta y más terrible, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un saldo de 30.000 desaparecidos, que bueno, lógicamente que el proceso de organización nacional llegó para eh, trastocar el orden democrático del momento. El gobierno y todas las instituciones, digamos, democráticos, todos los mecanismos de participación política, de participación ciudadana, quedaron en ese momento interrumpidos, y el proceso vino a establecer lo que en ese momento, según este sistema, se necesitaba era el orden social, ¿no es cierto? Eh, a través de la instauración de la lucha contra la corrupción, contra la demagogia y contra lo que era la subversión. En ese escenario están adolescentes de distintos colegios secundarios. Estamos hablando de chicos menores de 18 años que participaban activamente en la militancia secundaria, que en ese momento era mucha. Posterior a la dictadura y hasta la actualidad vemos poca militancia secundaria. Recién hace muy poquito se sancionó, por lo menos acá en Entre Ríos, la ley de centros de estudiantes secundarios, que todavía en algunos secundarios no está puesta en práctica, pero en ese entonces era muy comprometido en sí la lucha por derechos estudiantiles. Y bueno, y estos chicos ya venían desde tiempo anterior digamos, a que llegue el proceso, luchando por distintas cuestiones atenientes al estudiantado, y particularmente una de ellas que fue muy importante era la lucha por el boleto estudiantil. Ya en el año anterior. Y bueno, eh, al comienzo del año 76, la UES, lo que se llamaba la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata, ellos se reunían mucho en el salón de convenciones de lo que era el Colegio de Bellas Artes de La Plata, pero eran delegados de muchos secundarios de La Plata. Y bueno, ya te digo, lograron esta conquista en el año 75,
Y luego de llegado en marzo del 76 el proceso, se comienza una búsqueda por un trabajo de inteligencia por parte de las fuerzas para detectar e identificar a los líderes, o dentro de lo que serían los establecimientos educativos, los líderes que ellos llamaban subversivos, o las personas que pudieran liderar movimientos que llegaran a generar controversia social o precisamente contra lo que luchaban estos grupos armados. Siempre se piensa a la noche de los lápices como que el boleto estudiantil fue el motor o el motivo de esta particular noche de los lápices, ¿no? de esta detención y posterior desaparición previa tortura de estas personas. Pero en realidad la conquista lograda el año anterior, en el año 75, fue un motivo para lograr el avance sobre ellos. En el 75, bueno, ya estaba López Rega, la AAA, o sea, también era un contexto donde las cosas no estaban bien y se estaban dando ciertos hechos, ¿no? Totalmente, ya vemos en el año 75 una organización, si se quiere, sería para policial, en las universidades incluso, y esto se traslada al ámbito también secundario. Ya lo que fue en diciembre del 75, el chico de 17 años que se llamaba Patulo Rabe, Ricardo Patulo Rabe, él era el dirigente de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, dirigente de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, aparece colgado de un puente en Berisso. Imagínate lo que fue, estamos hablando que todavía no estaba la dictadura, diciembre del año 75. Lo que genera todo el miedo de la militancia de los chicos de ese momento, un chico de 17 años que se atreve a, más allá digamos, de las marchas que pueden haber realizado y demás, se atreven precisamente a pelear por sus derechos, aparece colgado en un puente. Entonces, bueno, se veía un clima que lo que se había llamado la primavera universitaria, primavera escolar, que era precisamente todo el 75, que se habían logrado algunas conquistas y demás, se veía terminado, se veía totalmente opacado por esta muerte y por otros hechos que sucedían. Estamos hablando de precisamente células que se iban gestando, que luego fueron serviles al proceso y a los grupos armados, digamos. Que precisamente muchos preceptores de secundarios no formaban parte de este grupo y que iban armados al colegio. Entonces, los chicos del secundario empezaron desde esa época, fines del 75, a vivir dentro del colegio secundario un clima totalmente difícil, digamos. Claro, recordar ese tiempo, digamos, un debilitamiento total de la figura de Estela de Perón después de la muerte, y ahí, como nombré anteriormente, el surgimiento de López Rega como uno de los personajes más nefastos de nuestra historia argentina, ¿no? En ese contexto estaban viviendo estos estudiantes sus luchas y su conquista de derechos. Totalmente. Además que estos chicos formaban parte de familias que eran peronistas, grupos que venían de la militancia peronista precisamente, y bueno, era también un poquito lo que la dictadura vino a combatir. También hablamos de chicos por eso digo, no solamente el boleto estudiantil, también la militancia en barrios que ellos hacían. Estos chicos desde la UES hacían trabajos solidarios en las villas, todos los fines de semana. Entonces visitaban, hacían un trabajo que para el proceso era considerado precisamente peligroso, ¿sí? Así que bueno, llegamos a agosto de 1976, donde a raíz de un trabajo de inteligencia se decide quitar el boleto estudiantil para precisamente lograr que estos muchachos se levanten
y de esa manera lograr identificar a los líderes que estaban detrás de todo este movimiento, y así precisamente se logra identificarlos, son los desaparecidos de la Noche de los Lápices. O sea, de hecho, hubo en años posteriores, se encontró en la comisaría precisamente un documento que se titulaba La Noche de los Lápices y que hablaba de toda toda la estrategia a llevar adelante con estos chicos hasta la posterior desaparición. El título Noche de los Lápices es un título precisamente puesto por la dictadura. Cuentan siempre, yo miraba vos miras la película y mirás los documentales, y siempre está la misma narrativa de Daniel Racero y Horacio Ungaro cuando ellos cuentan que estaban con la abuela y que llegaron los policías a buscarlo, y bueno, lo primero que ya sabían de la situación, lo primero que hacen es desaparecer la libreta con las direcciones y con los nombres que ellos tenían, y también a desaparecer los libros que tenían, porque tenían libros de filosofía marxista, que eran perseguidos precisamente por esas ideas, y bueno, así que creo que esto se fue repitiendo a lo largo durante toda esa noche en los distintos domicilios, y bueno, terminan en lo que sería el Pozo de Arana, que era el lugar de detención primario, donde ellos eran trasladados. Estaba a cargo del comisario Checolás, que es bastante, Miguel de Checolás, que es bastante conocido. Y bueno, después que son trasladados, hay un grupo que es trasladado al Pozo de Banfield, que es precisamente el grupo que termina desaparecido, que aún siguen desaparecidos, y los que son trasladados al Pozo de Quilmes, que son Emilce Moller y Pablo Díaz, son parte de los sobrevivientes de esta tremenda noche, ¿no? Bueno, contame un poco ahora, sí, para hacer un poco este paralelismo, reitero, con todo el respeto, ¿no? ¿Cómo o qué análisis podés hacer vos como militante en la facultad también y como una de las impulsoras del BEU, de la importancia de la militancia, de luchar por los derechos, de conquistarlos? Sí, lógicamente que con todo el respeto que la fecha merece, ¿verdad? Hablamos de una militancia actual bastante comprometida, ¿no? con la lucha por el estudiantado, algo que no se veía en generaciones anteriores. Es como que y lógicamente entendible, desde años posteriores a la dictadura y bastante entrado a los 90, por ahí no había tanta, o no se veía tanta militancia militancia joven. Recién ahora lo estamos percibiendo, y lo que es la facultad, hay muchísimos reclamos, muchísimas luchas en las cuales se está desenvolviendo muy bien el centro de estudiantes, y una de ellas es precisamente el boleto estudiantil. Que más allá lógicamente, salvando las distancias, sigue siendo una lucha muy similar, o prácticamente la misma lucha de los chicos del año 76. El proyecto del boleto estudiantil nace, si bien no nace en el seno de la facultad rápidamente lo adopta, ¿sí? De hecho, Wader, estoy hablando de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Wader lo ha declarado de interés institucional al proyecto del boleto estudiantil. Yo particularmente milito en el Frente Wader, y el Frente Wader apoya muchísimo la causa, ha colaborado mucho lo que es una junta de firmas, en difusión, y bueno, precisamente para que Wader lo pudiera declarar de interés institucional. Pero realmente estamos hablando de una vuelta, un retorno a la militancia joven, y una invitación también a que los chicos se atrevan al compromiso, a la militancia, a transcurrir su periodo universitario y también secundario, ¿no? Tratando de conseguir la conquista de sus propios derechos, de los derechos para ellos y para los demás, y para las generaciones futuras. Queremos ver eso realmente en la facultad. El boleto estudiantil se está haciendo por iniciativa popular, que por eso digo, no nace en el seno de las facultades, en sí, es
un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución nacional y provincial y que estamos haciendo desde distintos puntos de la provincia. Pero rescato y digo la importancia de, si bien es algo puramente para los chicos del secundario y de la universidad, rescato que colaboren y que estén comprometidos con esto, que es importantísimo. Yo pienso, ¿no?, en esta frase que siempre cada 16 de septiembre estamos diciendo la noche de los lápices siguen escribiendo. Y bueno, qué manera, ¿no?, de decir, esta es la manera en que siguen escribiendo los lápices. En no callar las voces, en precisamente lograr que los chicos se atrevan a la lucha de sus derechos, que en definitiva es para ellos. Así que por eso creo que haciendo un paralelismo, está muy bueno que el tema sea retomado nuevamente y sea levantado en bandera y que se pueda concretar algún día, ojalá.